Hay unas características que tienen algunos árboles que están en algunas quebradas, en algunos caños. Características que no tienen otros árboles en algunos otros lugares. O características que tienen los árboles que están a la orilla de una corriente pueden ser diferentes a algunas características de árboles que están, dijéramos, encerrados con agua, rodeados con agua. Les pongo el ejemplo. Cuando yo trabajaba en la empresa, decidía la empresa avanzar hacia lo que llamábamos el sur. Encerraban cualquier cantidad de terreno grandísimo. Y eso eran montañas, como decimos, montañas vírgenes. Mucha arbolización, muchísima. Alguna la talaban y otra la dejaban allí. Pero el desaguadero de precisamente que sacaban del pic iba direccionado hacia ese lugar donde tenían esa cantidad de terreno encerrado. Encerrado con lo que llamábamos allá bermas, unos carramplenes de tierra altísimos. Resulta que allí toda esa vegetación que estaba encerrada, pues al principio, como dijéramos, contenta, feliz porque tenían agua. Pero como eran aguas estancadas, aguas encerradas, pasaban los meses y pasaban los años y luego veíamos que esa vegetación que un día estaba reverdecida, estaba bonita porque tenía agua, luego empezaba a marchitarse y posteriormente se iban secando los árboles y se morían. ¿Por qué pasaba este fenómeno? Era porque tenía demasiada agua allí las 24 horas del día, pero no agua corriente, sino aguas estancadas. Caso diferente a lo que pasa. Usted ve, por ponerle un ejemplo, creo que la mayoría conocemos allí el lugar de los caracolí. Caso diferente, allí pasa la quebrada, el río Sororia, y usted ve que esos árboles, yo creo que de los más veteranos aquí que conocen ese sector por allí, pudiera ser el hermano Lucas, que nació por allí. Y cuando el hermano Lucas nació, ya esos árboles eran árboles hace rato, la gran mayoría. Entonces, ¿por qué no se han muerto a pesar de los años? Precisamente por lo mismo, porque están cerca a corrientes de agua. ¿Oyó? No están estancados en el agua, sino que por allí continuamente, las 24 horas del día, poco o mucho, circula agua. E incluso en las temporadas más fuertes de verano, hay agua subterránea que alimenta las raíces de esos árboles. ¿A qué quiero llevarlos esta noche con este pensamiento, hermano? Y es que de esta manera el salmista dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como árbol plantado. Hermano, en Dios no hay estancamientos de agua. Dios es un ser vivo y como tal la iglesia es un ente vivo que permanentemente es movido por el Espíritu Santo. Salimos de una fiesta y entramos en otra, y cuando no hay evento y cuando no nos congregamos, seguimos perseverando porque estamos cerca a la fuente de agua viva llamado Jesús.
cerca de corrientes, que da su fruto a su tiempo. Su fruto a su tiempo. Oiga, uno ve algunas denominaciones que, yo me acuerdo, pasó con un compañero de trabajo hace algunos años, por decir, llegó a ese lugar hoy y a los 15 días ya estaba, supuestamente estaba predicando. La pregunta es, ¿no es necesario que haya un proceso de formación en el creyente? Que se estructure, que sepa lo que va a hacer y lo que va a decir. Porque quieren ponerlos a dar frutos antes de tiempo. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Oyó? Y da su fruto a su tiempo. Hermano, si acabas de llegar a la iglesia y tienes grandes deseos de servir, pues te felicito por eso. Pero recuerda que todo tiene su tiempo. Es un proceso que irás aprendiendo en el caminar, en el trasegar. Cuando yo llegué a la iglesia del Señor, el hermano Jairo me conoce, cuando yo llegué a la iglesia, por allá en el año 98, ¿qué iba yo a imaginarme que algún día me iban a decir, venga, enseñe en una escuela dominical? ¿Cuándo? Jamás, yo no me entregué para eso. Yo me entregué porque cuando era un adolescente comprendí que mi vida estaba en peligro, estaba en pecado, estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero han transcurrido los años y para la gloria del Señor, los frutos se han ido dando poco a poco. Hermano, váyase para aquella vereda y predique y gane almas para Cristo. Bueno, me voy para allá. ¿Oyó? Pero ha sido un proceso. Así que la invitación, hermano, es que tus frutos sean a tiempo. No en el tuyo, sino en el tiempo de Dios. Dios en su debido momento te irá colocando donde Él considere que te debe colocar. Entre otras cosas, el siervo simplemente obedece. El siervo no escoge, yo quiero allá, yo quiero acá. ¿Oyó? Simplemente obedece. Para que tus frutos, hermano querido, y los míos, sean buenos frutos y a su debido tiempo. Y su hoja no cae. Yo le pregunto, ¿será que un árbol que tiene cualquier cantidad de años cerca de una corriente no ha cambiado hoja algún día? Las cambia. Lo que no quedan es, dijéramos, pelados, como decimos la expresión. Ellos van botando hojas y a la vez van produciendo hojas. ¿Oyó? La vida es de etapas. Usted va quemando etapas. Va pasando circunstancias. Va pasando adversidades. Pero en la medida en que usted avanza, también se va renovando en Dios. Y las experiencias que vivió ayer, ya hoy usted dice, ve cómo superé eso. Yo no pensé que podría superarlo. Pero recuerda que es Dios el autor de eso. Existen dos clases de... Existen dos clases de árboles. Los árboles caducifolios o árboles de hoja caduca. Son un tipo de árboles que pierden sus hojas en determinadas épocas del año. Este tipo de árboles renueva su follaje perdiendo sus hojas. Es decir, renueva su follaje, pero pierde las hojas, pero a la vez renueva su follaje. ¿Oyó?
Y existen otros. Las plantas o árboles de hoja perenne son aquellas cuyas hojas no se desprenden durante la época desfavorable. Óigase bien. Estos árboles también cambian las hojas a lo largo de su vida, pero no lo hacen con la misma frecuencia que el otro de la hoja caduca. Es decir, hay árboles que usted los ve y perdieron todo su follaje. ¿Oyó? Cosa que no suele pasar a la orilla de una quebrada. Ese árbol pierde sus hojas, sí, pero en la medida en que bota esas hojas, las va renovando simultáneamente. Así que, hermano, ¿por qué situación estás pasando? Quizás te estás viendo a ti mismo como ya sin follaje. Te estás viendo ya a sí mismo sin esos frutos. Pero es posible que el Señor te esté permitiendo pasar por ese proceso para que salgas más rebustecido, más hermoso, con mayor vigor y con mayor fruto. Jeremías capítulo 17, el verso 8. El verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Qué bonito, ¿no? En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos, sencillamente porque está no en aguas estancadas, sino que está allí como aquel árbol junto a corrientes de agua que permanentemente están oxigenando las raíces, alimentando las raíces y por supuesto con un hermoso follaje y con una hermosa producción, sea de lo que produzca. Amén, hermanos. Y pensaba yo que como aquellos árboles que le ponen esas bermas, esas talanqueras, para almacenar allí miles y miles de litros de agua y después hacerle un proceso para posteriormente tirarla a una quebrada, a un río. Pensaba yo, ¿cuántas veces nosotros como cristianos nos ponemos ese tipo de talanqueras que nos impiden avanzar espiritualmente, ya sea de índole laboral, ya sea de índole familiar, ya sea por los negocios, ya sea por algunas actividades? Nos ponemos ese tipo de talanquera que no permitimos que el agua corra, que el agua fluya, que haya esa bendición permanente en nuestras vidas. Pero quiera el Señor que esta noche, a través de esta palabra, podamos quitar esas talanqueras para que esa agua que está allí represada, que nos está haciendo daño, pueda correr, pueda circular, pueda fluir y hayan corrientes permanentes en nuestra vida. Amén, hermanos. No sé en qué situación te encuentras. Si sientes que esa misma agua te está ahogando, muy seguramente si te está ahogando es porque no es un agua que circula, no es un agua que corre. Pero el Señor esta noche, a través de su palabra, quiere que seamos, como dice el texto,
como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor en esta oración que nos ayude a permanecer alimentándonos de esa agua viva, de esa agua que corre, de su Espíritu Santo, de su presencia, de su palabra, de la comunión, que nos podamos alimentar de todo cuanto concierne a lo espiritual, porque es el deseo de Dios que demos fruto a debido tiempo. Y que aunque vengan circunstancias y algunas de nuestras hojas se caigan, no obstante también hay otras que se van renovando para que seamos árboles vigorosos en su presencia. Alguien le quiere decir al Señor: ayúdame a permanecer. Señor y Dios, Señor y Dios, ayúdame a permanecer en tu presencia. Como aquellos árboles frondosos junto a corrientes de aguas que fluyen, que circulan. Así quiero ser en tu presencia, oh Dios. Así quiero ser en tu presencia, oh Dios. Te pido por cada hermano, por cada hermana esta noche, para que bendigas sus vidas, para que den grandes frutos para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos tu ayuda, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos.